Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a Ocasiones de Protocolo. Bueno, como siempre, es un placer estar aquí con vosotros en este programa, en el que no solamente hablamos de protocolo, también hablamos de etiqueta y de buenas maneras. Bien, hoy vamos a hablar de las reuniones sociales. No sé si en alguna ocasión os ha pasado que algún amigo o algún compañero de trabajo o incluso vuestra pareja os ha dicho que le acompañéis a alguna cena, alguna comida o alguna fiesta. Bien, y cuando habéis llegado os habéis sentido fuera de lugar, no solamente porque no habéis conocido o no conocíais a la gente que está en la fiesta, sino que para colmo vuestra pareja o vuestro amigo no os ha presentado. La primera norma es que, por favor, cuando llegamos a alguna reunión y llevamos algún acompañante, ese acompañante debemos presentárselo al resto de los asistentes para que él no se sienta fuera de lugar. ¿Cómo debemos hacerlo? En primer lugar, o bien decir su nombre y su primer apellido, la relación que mantenemos con él y después pues un poco una breve historia de algo relacionado con él. ¿Para qué? Pues para que él pueda entablar conversación con el resto de las personas que están en la fiesta. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, vamos a suponer que llevo a un amigo que se llama Emilio a acompañarlo a una fiesta. Le digo que venga conmigo a una fiesta o a una cena. Cuando llego, lo primero que digo es: ¿qué tal? Bueno, os presento a mi buen amigo Emilio. Es abogado, le encanta la lectura y sobre todo le gusta la historia novelada. De esta forma, lo que facilitamos es a Emilio para que se relacione, con el resto de los asistentes que hay en la fiesta. Pero, ¿qué pasaría si fuéramos nosotros los anfitriones de la fiesta? Bien, siempre si hay pocos invitados, es decir, si invitamos a pocos comensales, pues lo normal es que los presentemos unos a otros para que, se conozca y entre ellos ya empiece una conversación fluida. Pero si hay una fiesta donde hay demasiada gente, somos anfitriones y tenemos muchos invitados, eso no lo podemos hacer. Pero sí tenemos que tener una cosa en cuenta. Debemos ser observadores, estar pendiente por si hay algún alma deambulando por ahí sola y de forma discreta acercarnos a ella, acercarla a algún grupo que veamos con la que pueda entablar conversación y de esta forma ver que no se sienta nadie en nuestra fiesta fuera del lugar o aburrido. Eso significa que alguien cuando salga de nuestra reunión o de nuestra fiesta no haya quedado con el buen sabor de boca que nos gusta si queremos ser buenos anfitriones. ¿De acuerdo? Vamos a seguir con el siguiente tema. Apuesto que seguro que en más de una ocasión habéis estado en alguna reunión de amigos o en alguna reunión con compañeros de trabajo, en algún evento, donde habéis formado un grupo y todo el mundo ha empezado a hablar. Todo el mundo habla, ninguno se escucha y al final el grupo se convierte, como se suele decir aquí, en un gallinero. Bien. Pues eso es importante, que la norma que nos dice en protocolo es que por favor hay que saber escuchar, pero también en las conversaciones grupales, cuando uno habla, el resto debe de escuchar y está pendiente a lo que dice para así responder en la conversación y mantener una conversación fluida, pero no donde todo el mundo hable a la vez. Vamos a repasar las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar en grupo. Como hemos dicho, lo primero de todo es aprender a escuchar e intervenir en el momento correcto, siempre sin interrumpir a la persona que esté hablando. Evitar, al igual que los silencios excesivamente largos, hablar como si fuera un monólogo. Evitar hablar de temas conflictivos, ni tampoco hablar de temas que sean violentos para las personas que nos estén escuchando. Y muy importante, evitar el excederse en el uso del pronombre yo. Bien, pues importante siempre esas normas a la hora de estar hablando y conversando o bien con una persona o bien cuando nos encontramos en un grupo. Pero también hay que tener una cosa en cuenta, a la hora de encontrarnos en conversaciones grupales con gente, que no son de nuestra intimidad, que no son amigos muy íntimos, hay temas que no se deben hablar y debemos de evitar tocarlos. Pero hoy os voy a poner a prueba.
Os voy a dar 15 segundos para que me penséis qué temas de conversación son los menos apropiados. ¿Qué 6 temas de conversación son los menos apropiados para hablar en una mesa o en cualquier evento donde estemos con gente que no es de nuestro círculo más íntimo? Os dejo 15 segundos. Perfecto, pues pasado este tiempo yo voy a dividirlo en 2 grupos diferenciados. Ahí van los 3 primeros. El deporte, la religión y la política. Bien, en el primero de todos, el deporte, sobre todos los deportes que son polémicos. En este se lleva la palma el fútbol. Vamos a evitar que nuestros comensales hablen de temas de deporte donde se puedan acalorar, se puedan enfrentar y lo que es la velada puede dejar de ser pues una velada cómoda, ¿no? El segundo, lo que es el tema de la religión. Es decir, en la religión, no sabemos cuando vamos a alguna comida o cuando tenemos algún invitado o vamos de invitados a algún sitio, no sabemos qué creencia tienen las personas que están con nosotros. Por tanto, evitemos de hablar de qué creen unos o qué creen otros, porque eso también puede evitar bastantes conflictos. De igual manera, debemos de evitar los temas políticos, más la situación que estamos viviendo ahora con el COVID-19 hace que si sacamos este tema, pues seguro que nuestros invitados se pueden enfrentar en distintas formas de ver la situación actual y seguro que, pues la velada deja de ser armoniosa. Bien, pues vamos a hablar de los otros 3 temas que debemos de evitar. Estos serían el dinero, los temas sexuales y los temas escatológicos. Bien, si recordáis en el primer programa decíamos que en el protocolo una de las normas básicas es ser discreto. Bien, pues si hablamos de dinero, esto lo rompemos. Hablar de dinero siempre es, pues una ostentosidad. Por tanto, vamos a evitar de hablar de qué ganamos, de qué no ganamos, qué pagamos, qué no pagamos, pero también muy importante, vamos a evitar hablar del precio de las cosas. A nadie le interesa lo que me ha podido costar esta chaqueta o este pantalón o lo que me ha podido costar el coche, la casa. Son temas que debemos de obviarlos y no darle ostentosidad a nuestra conversación. El siguiente tema, temas sexuales. Pensar que muchas veces cuando hacemos alguna broma de tipo sexual no sabemos quién lo puede estar escuchando. Muchas veces se pueden sentir ofendidos, incluso pueden considerarse, pues comentarios algo machistas. Y por último, y creo que el que no debo de explicar, es el de temas escatológicos. Pues es un tema que no debemos hablarlo pues en este tipo de sitios, ¿no? Pues son temas que se hablan en otros ambientes. Por tanto, vamos a hablar de temas triviales, entretenidos y divertidos. Hagamos que nuestra cena, nuestra comida o nuestra fiesta sea una fiesta amena, divertida y que nuestros invitados o cuando vamos de invitados nos vayamos con un buen sabor de boca. Seguro que habéis escuchado en más de una ocasión la frase «tiene puntualidad británica». Bien, pues esto no es un mito, es una realidad, ya que los británicos son muy minuciosos en el tema de la puntualidad, cosa que nosotros, por ejemplo, no somos. Pero fijaros cómo son con el tema de la puntualidad, que, por ejemplo, a la hora de ir a una entrevista, el hecho de que llegues tarde tienes puntos negativos para conseguir el trabajo con respecto al resto de los candidatos. También, por ejemplo, el hecho de que llegues tarde al trabajo en repetidas ocasiones es motivo suficiente para que te puedan despedir.
Pero imaginaros la importancia que tiene la puntualidad para nuestro país vecino británico, que incluso los legisladores han creado una legislación, un sistema de multas para aquellos estudiantes que de forma repetida llegan tarde a clase. Fijaros en hasta qué situación se toman en serio lo del tema de la puntualidad. Aquí va otra pregunta. ¿Cuál es el tiempo que debemos de tardar o cuál es el tiempo de cortesía que no debemos superar cuando somos invitados por alguien, un amigo o para cualquier evento social? Vamos a pensarlo. Bien, pues el tiempo máximo son 15 minutos. Pasados ese tiempo, los 15 minutos, debemos de llamar al anfitrión, a la persona que nos ha invitado, y darle las explicaciones pertinentes por lo que no podemos llegar puntualmente, por la situación o por el problema que nos ha surgido. Otra cosa importante, y seguidamente después de darle las explicaciones, debemos de decirle que empiecen a comer con el resto de los invitados, es decir, que empiecen a degustar pues esos magníficos alimentos que el anfitrión ha preparado para sus invitados, ya que no es la culpa del resto que nosotros lleguemos tarde y se tengan que tomar la comida fría. Pero ¿cómo deberíamos de actuar cuando nosotros somos los anfitriones o los que preparamos la cena o la comida o el acto social? Debemos de tenerlo todo preparado puntualmente, con anterioridad a que lleguen los primeros invitados. Los que llegan puntuales los haremos pasar a una primera sala donde le ofreceremos algo de tomar y unos aperitivos. El hecho de que tengamos que tener todo preparado es precisamente para esto, porque los primeros invitados que llegan tienen que estar atendidos por nosotros y tenemos que conversar y no estar ultimando en la cocina. Durante 15 minutos o una media hora esperaremos en la primera sala, que es la contigua al salón principal. Pasada esta media hora, haremos pasar a nuestros comensales a la mesa principal, que estará en un salón independiente o separado de ese aperitivo que hemos hablado anteriormente, y empezaremos nuestra comida. ¿Qué pasaría cuando llegara el invitado que se ha retrasado más de lo normal y que encima no nos ha llamado para darnos ninguna explicación? No debemos alterarnos, no debemos de pedirle ninguna explicación, simplemente de una forma simpática y con un toque de humor le podemos decir, por ejemplo, estupendo, ¿llegas para el café? Con esa frase, a buenos entendedores, pocas palabras bastan. Nuestro invitado entenderá, bueno, pues que no ha estado muy correcto lo que ha hecho a la hora de no llegar a tiempo a nuestra invitación. Pero tan malo es llegar tarde como llegar antes de tiempo. Al anfitrión podemos pillarlo ultimando preparativos. Perfecto, vamos a seguir avanzando. En este programa estamos viendo cómo debemos de comportarnos como invitados cuando nos invitan a alguna cena o algún acto. Pero también estamos viendo ya cómo nos debemos de comportar cuando somos anfitriones. ¿Sabéis de dónde viene la palabra anfitrión? Dejadme que os cuente una antigua leyenda. Según la mitología griega, en el siglo II a.C., existía una de las mujeres más guapas de toda Grecia. Su nombre era Almena y era la prometida del rey de Tirinto. Almena era tan hermosa que hasta el dios Zeus se enamoró de ella. Este importante general pasaba largas temporadas fuera de su reino, luchando en importantes batallas. Una noche, cuando regresaba victorioso, el dios Zeus tomó a Almena antes de que llegara, adoptando la misma forma y aspecto físico que su esposo, el rey, ordenando Zeus al sol que no saliera durante 3 días para permanecer una larga noche de amor junto a ella. Cuando regresó el gobernante, ansioso por estar en el lecho junto a su esposa,
notó a esta desganada y cansada. Almena, obviamente, no entendía la motivación de un marido del que supuestamente se acababa de separar tras una larga noche de pasión. Esta sospecha del rey la confirmó su adivino de confianza Tiresias, quien le reveló la verdad de los hechos. Tras el monumental enfado, decidió quemar el torreón donde su esposa había huido aterrorizada. Pero el dios Zeus descubrió su decisión y lo impidió mandando nubes cargadas de agua para apagar la vengativa hoguera, reconociendo que había sido él quien había suplantado su imagen y tomando a su esposa. El tebano no solo le perdonó, sino que se mostró honrado por haberle visitado y mostrado interés a su mujer. Este importante gobernante y rey de Tirinto se llamaba Anfitrión, y es por eso que a partir de ese momento es por lo que se le da el nombre de anfitrión a todo aquel que abre su casa y comparte todo lo suyo con sus invitados. Bueno, espero que os haya gustado esta antigua leyenda de dónde viene la palabra anfitrión. Pero ¿qué normas debemos de tener siempre en cuenta para ser un buen anfitrión? A la hora de organizar algo, debemos de tener en cuenta cuáles son las preferencias en los platos y, lo más importante, si existe algún alimento que detesta a alguno de nuestros invitados. Si son alérgicos o intolerantes a algún producto o tienen necesidades dietéticas especiales para así evitar ponerlos. Por ejemplo, pasta con gluten a un celíaco o carne a un vegetariano. ¿Qué tipos de bebida debemos de ofrecerles? Vino blanco, tinto, cerveza, etc. Y en caso de que alguno no beba alcohol, ¿qué bebidas alternativas debemos de tener preparadas? Saber cómo acondicionar nuestra casa para que nuestros individuos se sientan cómodos, creando un ambiente agradable. Por ejemplo, una música adaptada al ambiente que queremos crear, al igual que los elementos decorativos de la mesa principal donde vamos a sentarnos a comer. Una vez que conocemos estos pequeños trucos que debemos de tener como anfitrión a la hora de preparar una cena o un almuerzo, también tenemos que tener en cuenta qué tipo de mesa vamos a utilizar. Es mucho mejor una mesa redonda o una mesa cuadrada a una mesa alargada, pues claramente en las mesas redondas podemos conversar con todos nuestros comensales, al igual pasaría en una mesa cuadrada. Sin embargo, en la mesa larga la conversación no puede ser fluida, puesto que en nuestros dos laterales no vemos bien a nuestros invitados. Entonces, siempre es aconsejable a la hora de montar una mesa intentar que sea una mesa redonda o una mesa cuadrada. También vamos a tener en cuenta que la mesa no sea desproporcionada al número de invitados o de comensales. No queda elegante que pongamos una mesa muy grande si somos muy pocos invitados, o al contrario, si somos muchos invitados, no sentarnos en una mesa muy pequeña para que no nos sintamos, pues incómodos y apretados unos con otros. Entonces, adaptemos la mesa al número de invitados que seamos. Vamos a hablar de otro tema. ¿Qué debemos de evitar poner en la mesa? Por ejemplo, no debemos de poner adornos florales con velas que vuelan mucho, ¿vale? Flores con mucho olor o velas con mucho olor. ¿Por qué? Porque de esta forma no podemos apreciar los alimentos que vamos a tomar. Entonces, evitemos adornos florales y velas que tengan mucho olor. Otra cosa que debemos de tener en cuenta, los centros florales o centros de velas que no sean excesivamente altos. Esto hace que no puedas verte con alguno de los invitados y por tanto la conversación en la reunión no sea fluida, por lo tanto limita la conversación. Siempre es bueno saber que en la mesa todo aquello que limite la fluidez de la conversación debemos evitar ponerlo, ¿de acuerdo? Otro truco que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo,
Poner objetos innecesarios en la mesa. Nos encontramos que hemos ido alguna vez a comer a casa de algún amigo o de alguna persona que nos ha invitado a un acto o a una cena y nos encontramos que la mesa está llena de artículos que realmente no sirven para nada. Bien, una mesa debe estar limpia y sobre todo con las cosas que necesitamos para comer. El resto sobra. Pero tampoco debemos de poner comidas muy complicadas. ¿Por qué? Pues muy fácil. El hecho de que pongamos comidas muy elaboradas hace que tengamos que estar mucho tiempo en la cocina. Por tanto, no podemos disfrutar de hablar y de estar con los invitados. Entonces, pongamos platos que tengan una combinación que estén buenos, pero que no sean excesivamente elaborados. De esa forma, nuestra cena también tendrá un gran éxito y podremos disfrutar de la compañía de las personas que hemos invitado a nuestra casa. Y por último, ¿cómo debemos de sentar a los invitados en nuestra mesa? Vamos a comentarlo. Para tratar de mejorar las relaciones sociales y que la conversación no se concentre solo entre parejas, se debe mezclar a las parejas por separado entre el resto de los invitados. Es lo que en protocolo se conoce como descanso matrimonial. Separar a las parejas y matrimonios para socializar más entre los invitados. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Veis que vamos avanzando en todo lo relacionado a cómo comportarse en la mesa y cómo ser un buen anfitrión. Pero en el próximo programa vamos a complicar el tema más. Vamos a hablar de los distintos tipos de mesa, el estilo inglés, el estilo francés o, por ejemplo, cómo se pueden sentar los invitados por el sistema cartesiano, el sistema de reloj. Todo eso lo veremos en el próximo programa. Y recordar, el buen porte y los buenos modales abren puertas principales. Que tengáis buena semana. Nos vemos el próximo sábado.